El aire en el salón de San Pedro Garza García vibraba con una energía festiva, cargado con el aroma de platillos caros y el murmullo de conversaciones satisfechas. Las luces de la ciudad de Monterrey titilaban a través de los enormes ventanales como un manto de diamantes. Sostenía un vaso de agua mineral, el gas bailando en el cristal, y observaba a la gente. Hombres y mujeres jóvenes, con trajes a la medida y una ambición afilada en la mirada, celebraban un año de éxitos. Eran el futuro de Construcciones Regiomontanas, mi empresa. Un sentimiento de orgullo sereno me recorría el pecho. Cada viga de acero, cada metro cúbico de concreto que habían vendido este año, tenía su origen en un sueño que nació conmigo hace ya más de 30 años. Si estás empezando a sentir esta historia, suscríbete y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Me había apartado del grupo principal de ejecutivos para platicar con el maestro de obras, don Ramiro, un hombre cuyas manos contaban más historias que cualquier libro de historia. Hablábamos de la nueva mezcla de concreto de alta resistencia, de cómo los muchachos nuevos aún necesitaban aprender a leer el alma de una estructura. Su risa era genuina, un sonido terrenal en medio de tanta formalidad. «Usted nunca lo deja, ¿verdad, don José Luis?», me dijo, dándome una palmada en el hombro. «El corazón de este lugar sigue bombeando con usted». Yo solo sonreí, sintiéndome más a gusto en esa conversación sencilla que en cualquier junta de consejo. Era mi lugar, mi gente. Aquí, entre el olor a trabajo y el respeto mutuo, yo no era un fantasma, era la fundación. Fue entonces cuando una voz, cortante y engreída, atravesó el murmullo ambiental. Pertenecía a Ricardo, el nuevo director de operaciones que mi hijo Alejandro había contratado. No me estaba mirando directamente, sino que hablaba con un pequeño círculo de gerentes, gesticulando con su vaso de whisky como si fuera un cetro. Su postura era la de un conquistador planeando su próxima batalla. Aunque su volumen no era un grito, su tono tenía un filo diseñado para impresionar, para marcar territorio. Sentí un instintivo escalofrío, la clase de alerta que se siente en una obra justo antes de que algo salga terriblemente mal. Un silencio antinatural pareció seguir a su voz, y todos los sonidos del salón parecieron desvanecerse en la distancia, dejándome solo con sus palabras. «La primera cosa que haremos en el año nuevo es cortar el peso». «Muerto», dijo. Y su mirada pasó fugazmente sobre mí, apenas un roce pero cargada de intención. «Hay gente aquí que ya debería estar en casa. Esto no es un asilo». La frase quedó suspendida en el aire, pesada y tóxica. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El vaso en mi mano de repente se sintió helado, mi pulso martillando en mis oídos. El mundo entero se redujo a esas 4 palabras. Cortar el peso muerto. El orgullo que sentía momentos antes se hizo añicos, reemplazado por un frío que se instaló directamente en mis huesos. Fue un golpe certero, invisible para todos, pero que me había dejado sin aire, completamente expuesto. El eco de sus palabras resonaba en mi mente, cada sílaba un martillazo a mi dignidad. Peso muerto. Bajé la mirada hacia mis manos, observando los callos y las cicatrices que el tiempo y el trabajo habían grabado en ellas. Estas eran las manos que habían firmado la hipoteca de mi casa, que habían mezclado cemento, que habían estrechado tratos con una promesa y que habían entregado las llaves de la empresa a mi propio hijo. De repente me sentí como una antigüedad en un museo moderno, una pieza que ya no encajaba con la nueva decoración, un anacronismo. Me pregunto si alguien más ha sentido algo así alguna vez. Si esta historia te está llegando, considera suscribirte al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo, me encantaría saberlo. Levanté la vista lentamente, encontrándome con las miradas incómodas de los que habían escuchado. Algunos
Desviaron los ojos rápidamente, fingiendo un súbito interés en sus bebidas. Otros me ofrecieron una mueca que pretendía ser de compasión, pero que solo acentuaba mi humillación. Ricardo, por su parte, continuó su conversación con una sonrisa de suficiencia, completamente ajeno o indiferente al daño que acababa de causar. Estaba marcando su autoridad, y yo era el sacrificio que había elegido para demostrar su poder. En ese instante, en medio de la celebración del éxito de mi propia compañía, nunca me había sentido tan pequeño, tan insignificante. Era un extraño en mi propio hogar, un fantasma que ya no tenía lugar entre los vivos. El dolor inicial era agudo, un puñal clavado directamente en el corazón. Pero debajo de la herida, algo más profundo comenzaba a formarse. No era rabia, no todavía. Era una tristeza inmensa, un luto por la gratitud que creía haber sembrado. Observé el logo de Construcciones Regiomontanas, proyectado en la pared, mi apellido entrelazado con el de mi ciudad. Lo había creado para que fuera un símbolo de solidez, de confianza, de familia. Ahora, bajo las luces brillantes de la fiesta, se sentía como mi propio epitafio. El hombre que lo había construido todo era ahora solo eso, un peso muerto. La celebración continuó a mi alrededor, pero para mí la fiesta había terminado abruptamente, dejando solo un silencio ensordecedor. Me disculpé con don Ramiro con un gesto vago y me alejé, caminando sin rumbo fijo por el perímetro del salón. Necesitaba aire, un respiro del peso de las miradas y del eco de esa frase. Peso muerto. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara cadenas invisibles. Encontré un pequeño balcón que daba a la imponente Sierra Madre, sus picos recortados contra el cielo nocturno. El aire frío de la noche de Monterrey fue un alivio para mi piel, pero no podía enfriar la humillación que ardía en mi pecho. Me apoyé en el barandal de hierro forjado, su solidez un pobre consuelo para la fragilidad que sentía por dentro. El ruido de la fiesta se convirtió en un zumbido distante, un mundo al que ya no pertenecía. Miré la ciudad a mis pies, un mar de luces parpadeantes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Yo conocía esas calles, había contribuido a darles forma. Mis edificios estaban ahí afuera, silenciosos testimonios de una vida de trabajo. Eran parte del esqueleto de Monterrey, estructuras de concreto y acero que albergaban vidas, negocios y sueños. Y ahora, el hombre que las había levantado era considerado un estorbo, una carga inútil para la misma empresa que había nacido de su visión. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Peso muerto. La voz de Ricardo era un veneno que se filtraba en mis recuerdos, manchando todo lo que una vez consideré un logro. Mis dedos se aferraron al barandal frío, y por un instante el metal me transportó a otro momento de frío y miedo. Recordé la mañana en que mi amada esposa, Marta, y yo nos sentamos en la mesa de nuestra pequeña cocina, los papeles de la hipoteca extendidos entre nosotros. El olor a café recién hecho llenaba el aire, pero ninguno de los dos lo tocaba. Podía sentir el temblor en mis manos mientras sostenía la pluma sobre la línea de puntos. Estábamos apostando nuestro hogar, el único patrimonio que teníamos, el lugar donde criamos a nuestro hijo, en mi sueño de comprar el primer lote de maquinaria pesada. Era una apuesta total, un salto al vacío sin red de seguridad. Marta, con su infinita sabiduría y su calma inquebrantable, puso su mano sobre la mía. No dijo nada, pero sus ojos me lo dijeron todo. Creía en mí. Su confianza era el único colateral que realmente importaba. Esa tarde, mientras firmaba los papeles que ponían nuestro futuro en juego, sentí un terror helado que no he vuelto a sentir jamás. Pero también sentí una determinación feroz. No podía fallarle a ella, no podía fallarle a mi familia.
Ese sacrificio no fue solo monetario, fue un acto de fe absoluta, el cimiento sobre el cual se construyó todo lo demás. Y ahora, un hombre que jamás arriesgó nada, lo reducía a una simple cifra en una columna de pérdidas. Recuerdo vívidamente el sonido de la primera excavadora que compramos con ese dinero. El motor rugiendo a la vida, el olor a diésel y tierra removida, era el sonido más hermoso del mundo para mí en ese momento. Era el sonido del progreso, del riesgo validado, del futuro que empezaba a tomar forma. Cada vez que visitaba la obra, mis botas se hundían en el lodo y me sentía como un rey en su dominio. No éramos grandes, no éramos importantes, pero éramos nuestros. Estábamos construyendo algo desde cero, con nuestras propias manos y con el alma empeñada. Pensar en eso, en la pureza de ese comienzo, hacía que la ofensa de Ricardo se sintiera aún más profunda y profana. Él veía un número en mi nómina, un costo a optimizar. No podía ver las noches de insomnio, la ansiedad carcomiéndome por dentro mientras esperaba que los clientes pagaran. No podía ver el alivio inundándome cuando finalmente podíamos cubrir la nómina y sabía que las familias de mis trabajadores tendrían comida en sus mesas. Él no vio a Marta encendiendo veladoras a la Virgen de Guadalupe cada vez que empezábamos un proyecto grande, rezando por la seguridad de nuestros hombres. Todo ese sudor, toda esa fe, toda esa historia humana era invisible para él. Para su visión moderna y eficiente, yo solo era una reliquia, un ancla que impedía que el barco navegara más rápido, un peso muerto. Las luces de un auto clásico que salía del estacionamiento del hotel barrieron el balcón, y la imagen me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Mi Mustang del 69, rojo cereza, con asientos de vinilo blanco. Era mi única extravagancia, mi único capricho. Lo había restaurado yo mismo, cada tuerca y cada tornillo. El olor a gasolina y a cera para autos era mi terapia. Pasar las tardes de domingo puliendo su cromo era mi forma de meditar, de desconectar del estrés abrumador de dirigir una empresa en crecimiento. Ese auto no era solo metal y pintura, era una parte de mi identidad, un símbolo de mi juventud y de los pequeños placeres de la vida. Luego vino la crisis económica, una tormenta que amenazó con arrasarlo todo. Los contratos se detuvieron, los pagos se retrasaron y de pronto el dinero se acabó. Tenía una veintena de hombres, muchos con hijos pequeños, que dependían de mí. Recuerdo la mirada de pánico en sus rostros durante esos días. Una noche, después de revisar las cuentas por enésima vez y no encontrar solución, entré al garaje y miré mi Mustang. Brillaba bajo la luz de un foco solitario. Fue una de las decisiones más dolorosas de mi vida, pero no había otra opción. El auto o mi gente. Y para mí nunca hubo una verdadera elección. Al día siguiente lo vendí. Recuerdo el apretón de manos con el comprador, un coleccionista que no podía creer su suerte. Sentí como si me estuvieran arrancando un brazo. Le entregué las llaves y lo vi alejarse. El rugido de ese motor V8 desvaneciéndose en la distancia hasta que solo quedó silencio. Esa misma tarde, usé el dinero para pagar la nómina completa. Vi el alivio en los ojos de mis trabajadores y supe que había hecho lo correcto. Pero una parte de mí se fue con ese coche. Un sacrificio silencioso que nadie, excepto Marta, conoció en su totalidad. Un pedazo de mi alma vendido para mantener la empresa a flote. Ahora, un hombre con zapatos de diseñador que probablemente valen más que el salario de un mes de uno de mis carpinteros, se atrevía a llamarme ineficiente. Un hombre cuya mayor crisis probablemente fue una mala conexión a Internet durante una videoconferencia. La bilis subió por mi garganta. ¿Qué sabía él de sacrificios? ¿Qué sabía él del peso de la responsabilidad, de tener el sustento de docenas de familias sobre tus hombros? Su mundo eran
las hojas de cálculo, los gráficos de rendimiento y las palabras de moda corporativas. Mi mundo era el concreto, el acero, el sudor y la lealtad, y luego estaba Alejandro, mi hijo, el mayor de mis orgullos y el receptor de mi más grande inversión. Pagar su carrera en el Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas y costosas de México, fue un esfuerzo monumental. Significó años de austeridad, de posponer reparaciones en la casa, de renunciar a vacaciones. Queríamos darle las herramientas que yo nunca tuve, una educación formal que le permitiera llevar a construcciones regiomontanas a un nivel que yo solo podía soñar. Queríamos que tuviera la visión moderna para navegar en un mundo empresarial que ya no era el mío. Cada peso invertido en su educación se sintió como colocar un ladrillo en la torre más alta que jamás construiría. Lo vi estudiar hasta altas horas de la noche, lo vi luchar con proyectos y exámenes, y lo vi graduarse con honores. El día que le entregué las llaves de mi oficina, mi antiguo santuario, sentí una mezcla de nostalgia y una inmensa satisfacción. Era la culminación de todo mi trabajo. Le estaba entregando un legado, una empresa sólida, construida sobre una base de sacrificio y trabajo duro, para que él, con su nueva perspectiva, la hiciera volar aún más alto. «Construye sobre esto, mijo», le dije ese día, mi voz ronca por la emoción. «Pero nunca olvides la fundación». Puse mis manos sobre sus hombros y lo miré a los ojos. La fundación no es solo el concreto, son las personas, es el respeto, es la memoria de todo lo que costó llegar hasta aquí. Él asintió, y en sus ojos vi la promesa de que entendía. Creí en esa promesa. Creí que había inculcado en él los valores que me habían guiado toda mi vida. La ironía era devastadora. Pagué por la educación que le dio a mi hijo el criterio para contratar a un hombre como Ricardo. Le di las herramientas para construir un futuro moderno, y ese futuro ahora me consideraba obsoleto, una pieza de peso muerto que debía ser desechada. Había olvidado Alejandro mi advertencia. Se había dejado seducir por completo por la fría lógica de los negocios, una lógica que no tiene espacio para la gratitud o la historia. Esa duda era, quizás, el corte más profundo de todos. Apoyado en ese balcón, bajo el cielo de Monterrey, el peso de 30 años de sacrificios se derrumbó sobre mí. La hipoteca de la casa, la venta de mi coche, los años de esfuerzo para educar a mi hijo, todo se arremolinaba en mi mente, cada recuerdo avivado por el fuego de esa humillante frase. No era solo un insulto a mi edad o a mi presencia en la empresa. Era la negación de toda mi vida, un intento de borrar la historia misma de construcciones regiomontanas. Y en la soledad de esa noche fría, el dolor era una herida abierta y sangrante. Permanecí en ese balcón por un largo tiempo, dejando que la tristeza me envolviera como la bruma fría de la montaña. Por un momento me permití ahogarme en ella. Me sentí viejo, cansado y por primera vez en mi vida, irrelevante. Tal vez Ricardo tenía razón. Tal vez mi tiempo pasado ya había, y yo era solo un eco de una era olvidada, aferrándome a un mundo que ya no me necesitaba. La idea era una espina de hielo en el corazón. Había sacrificado tanto solo para convertirme en un fantasma en mi propio banquete, una nota al pie de página en la historia de la compañía que sangré para crear. La desesperanza era un pozo oscuro y profundo y sentí que me hundía sin remedio. Al darme la vuelta para regresar al interior, mi mirada se topó con mi propio reflejo en el cristal oscuro de 1200. La puerta corrediza. Vi la figura de un hombre mayor, con el cabello plateado y la espalda ligeramente encorvada por el peso de los años. Vi las arrugas que surcaban mi rostro, mapas de décadas de preocupaciones y sonrisas. Por un instante, vi exactamente lo que Ricardo había descrito.
un viejo que ya debería estar en casa. Y entonces la frase volvió a mi mente, tan clara como si la estuviera diciendo a mi lado: peso muerto. Pero esta vez algo cambió. La frase no aterrizó como un insulto, sino como una absurda mentira. Era tan fundamentalmente falsa, tan ignorantemente cruel, que el dolor se quebró. Una nueva sensación, fría y afilada como el acero, comenzó a extenderse por mis venas, desplazando la tristeza. No era rabia, era claridad. Una calma glacial y absoluta se apoderó de mí. Volví a mirar mi reflejo, pero esta vez vi más allá de la superficie. Vi los ojos del joven ingeniero que se atrevió a soñar. Vi las manos que habían levantado un imperio desde el polvo. Vi la columna vertebral que se había negado a doblarse durante las peores crisis. La fundación no estaba rota, solo había sido puesta a prueba. Ricardo no veía a un hombre, veía una caricatura, un estereotipo que encajaba en su visión limitada del mundo. Y ese fue su error fundamental. Entendí en ese momento que no necesitaba defenderme, no necesitaba gritar ni pelear. La verdad era mi única aliada, y era más sólida que cualquier edificio que hubiera construido. Mi hijo, Alejandro, venía en camino. Él era el puente entre el pasado que yo representaba y el futuro que Ricardo pretendía dominar. La prueba final de mi legado no estaba en los balances financieros, sino en el corazón y la memoria del hijo por el que lo había sacrificado todo. Mi plan de acción se volvió simple: esperar. Permanecería en silencio, absorbería el golpe y dejaría que la verdad, como el agua, encontrara su propio nivel. Ya no era la víctima. Era el testigo silencioso de un juicio que estaba a punto de comenzar. Me enderecé, sintiendo que un peso, el verdadero peso muerto de la duda y la autocompasión, se desprendía de mis hombros. Ajusté el saco de mi traje y tomé una respiración profunda, el aire frío llenando mis pulmones con una nueva determinación. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia el murmullo del salón. Mis pasos ya no eran los de un anciano errante, sino firmes, medidos y llenos de propósito. Regresaba a la fiesta, no para esconderme en las sombras, sino para pararme en la luz. Ellos me habían juzgado, me habían subestimado de una manera monumental. Creían que era débil, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Al cruzar el umbral de regreso al salón, el ambiente me pareció completamente diferente. Antes era un murmullo cálido y festivo. Ahora era un escenario, y yo era el único miembro de la audiencia que conocía el final de la obra. Mi perspectiva había cambiado de forma irrevocable. Ya no veía a colegas y empleados, sino a piezas en un tablero de ajedrez. Observé las alianzas temporales formadas en las esquinas, las sonrisas falsas intercambiadas entre rivales y la calculada red de influencias que se tejía en cada conversación. Era la empresa que había construido, sí, pero vista a través de un lente nuevo y sin emociones. Mi plan no requería abogados ni llamadas secretas. Requería una sola cosa de mí: paciencia, una paciencia forjada en acero. Encontré un lugar junto a una de las columnas de soporte, un punto estratégico con una vista clara de la entrada principal y de la mayor parte del salón. No me escondía, pero tampoco buscaba el centro de atención. Me convertí en un observador silencioso, un asesor senior en el sentido más literal de la palabra, asesorándome a mí mismo sobre la naturaleza humana. Sostuve mi vaso de agua mineral con una mano firme. El temblor había desaparecido por completo, reemplazado por una quietud que se sentía poderosa. Dejé que la cacofonía de la fiesta fluyera a mi alrededor, aislando los sonidos y las conversaciones importantes, analizando el flujo de poder en la sala con la misma precisión con la que analizaría un plano estructural. Mi mirada se posó en Ricardo. Lo observé sin el velo del dolor y lo que vi fue casi patético.
Vi a un hombre inseguro, inflando el pecho y usando palabras complicadas para enmascarar su falta de verdadera sustancia. Gesticulaba, reía demasiado fuerte de sus propios chistes y trataba a sus subordinados con una mezcla de familiaridad forzada y desdén apenas disimulado. Era un castillo de naipes, impresionante a primera vista, pero construido sobre la nada. Se creía un lobo acechando entre ovejas, sin darse cuenta de que estaba en una jaula que yo mismo había construido décadas atrás. El término peso muerto flotó en mi mente, y por primera vez sentí el impulso de sonreír. La ignorancia era, sin duda, su rasgo más definitorio. Él era el epítome de todo lo que yo había luchado por evitar en mi empresa. Para él, los empleados eran recursos, los costos eran enemigos y la historia era un lastre. No entendía que la lealtad no puede ser cuantificada en una hoja de cálculo, que el respeto se gana con acciones, no con títulos, y que una empresa sin alma está destinada a derrumbarse, sin importar cuán optimizados estén sus procesos. Observarlo desde la distancia, tan lleno de su propia importancia, me reafirmó en mi resolución. No había nada que yo necesitara decir o hacer. Él mismo se había encargado de cavar su propia tumba. Yo simplemente esperaría a que llegara el momento de llenarla de tierra. Mi estrategia era la inacción, una forma de arte que se aprende con los años. Es la calma del ingeniero que espera a que el concreto fragüe, sabiendo que la fuerza verdadera requiere tiempo y no puede ser apresurada. Toda mi vida había sido un hombre de acción, de resolver problemas, de mover cielo, mar y tierra para que las cosas sucedieran. Pero esa noche, mi mayor fortaleza residía en mi capacidad para permanecer inmóvil, para convertirme en una roca, contra la cual las olas de la arrogancia de Ricardo se estrellarían en vano. Mi fe estaba depositada en algo mucho más fuerte que yo, el carácter de mi hijo. Había invertido en él no solo dinero, sino valores, y estaba a punto de ver el retorno de esa inversión. Una joven gerente de marketing a quien apenas conocía se me acercó con una sonrisa brillante y algo condescendiente. «Don José Luis, qué bueno verlo por aquí, disfrutando de su retiro». Su tono era el que se usa para hablar con un niño o con un anciano senil. Antes me habría molestado. Ahora simplemente asentí con una sonrisa amable. «Claro que sí, señorita. Es una maravilla ver lo que los jóvenes están logrando». Jugué el papel que me habían asignado, el del abuelo inofensivo que deambula por la fiesta. Ella me dio una palmadita en el brazo y se fue, probablemente para contarle a alguien que el viejo fundador parecía un poco perdido. Cada interacción de este tipo afilaba mi determinación. Mantuve esa fachada de serenidad con una facilidad que me sorprendió a mí mismo. Conversé brevemente con otros empleados, hablando del clima, de los equipos de fútbol de la ciudad, de trivialidades que mantenían mi mente ocupada en la superficie, mientras en el fondo mi enfoque era absoluto. Era como operar una pieza de maquinaria pesada. Se requiere un toque delicado en los controles para manejar una fuerza inmensa. Nadie a mi alrededor podía percibir la tormenta que se gestaba dentro de mí, la fría y calculada anticipación del momento que se avecinaba. Estaba actuando, sí, pero interpretaba el papel más honesto de mi vida, el de un hombre que lo construyó todo y que no iba a permitir que nadie lo derribara. Por dentro estaba completamente concentrado. Mis sentidos estaban agudizados, esperando una sola señal. Cada vez que las puertas principales se abrían, mi cabeza se giraba instintivamente. El flujo de invitados había disminuido y el personal del evento comenzaba a moverse con un propósito diferente, señal de que la noche avanzaba hacia su punto culminante. El discurso de fin de año estaba programado para pronto, y sabía que Alejandro no se lo perdería. Él siempre había sido puntual, un rasgo que heredó de su madre.
La espera no me generaba ansiedad, sino una extraña sensación de poder. El tiempo estaba de mi lado. Yo era el dueño de cada segundo que pasaba. Revisé el viejo reloj de pulso que Marta me había regalado en nuestro 20º aniversario. Su tic-tac era constante. Un recordatorio de que el tiempo avanza inexorablemente hacia la verdad. El vuelo de Alejandro desde Houston ya debía haber aterrizado. El trayecto del aeropuerto a San Pedro tomaría unos 45 minutos. Calculé el tiempo restante, no con nerviosismo, sino con la metódica precisión de un director de proyecto. Todo iba según lo previsto. La calma que proyectaba no era una máscara, era real. Era la calma que precede a la demolición controlada de una estructura fallida. Y yo tenía el dedo sobre el detonador. Miré de nuevo a Ricardo. Ahora estaba en un pequeño escenario, probablemente preparándose para dar unas palabras antes de la llegada de Alejandro, para consolidar su posición como el nuevo líder. Estaba en el centro de atención, justo donde quería estar. Sonreí para mis adentros. Era perfecto. Quería que tuviera la mayor audiencia posible. Quería que todos los que habían escuchado su cruel comentario estuvieran presentes para presenciar su caída. No sería una venganza ruidosa y explosiva. Sería silenciosa, elegante y devastadora. Sería una lección de historia, una clase magistral sobre la importancia de conocer y respetar las fundaciones. Los minutos se alargaban, cada uno cargado de un potencial inmenso. Mantuve mi posición, una estatua de paciencia en medio del movimiento. Sentí una vibración en el aire, una sutil corriente de cambio. La gente cerca de la entrada comenzó a girarse, sus conversaciones se interrumpieron. La energía de la sala estaba cambiando de polo. No necesitaba verlo para saberlo. Había llegado el catalizador. La pieza final del rompecabezas estaba a punto de encajar en su lugar. Me permití un último y fugaz recuerdo de mis manos cubiertas de cemento, del sol golpeando mi nuca en la primera obra. Recordé el peso de las vigas, el olor a soldadura, la satisfacción del trabajo bien hecho. Todo eso era la verdadera moneda con la que se había pagado esta fiesta, esta empresa, este momento. Yo no era peso muerto. Yo era el centro de gravedad, y la gravedad, como bien sabe todo ingeniero, es una fuerza que tarde o temprano siempre pone todo en su lugar. Finalmente, las puertas dobles del salón se abrieron de par en par y la figura alta y familiar de mi hijo, Alejandro, apareció en el umbral. No sonreía, pero sus ojos recorrían la sala con una autoridad tranquila que era inconfundible. La había heredado de mí, pero la había hecho suya. El tablero de ajedrez estaba completo, las piezas estaban listas, y el rey acababa de entrar en el juego. Era el momento. En cuanto Alejandro entró, una ola de silencio se extendió desde la puerta hacia el interior del salón, apagando las conversaciones a su paso. Todos los ojos se volvieron hacia él. Ricardo, que estaba a punto de hablar en el pequeño podio, vio su oportunidad de oro. Su rostro se iluminó con una sonrisa servil y depredadora al mismo tiempo. Bajó del escenario con una agilidad sorprendente y comenzó a abrirse paso entre la multitud, proyectando un aire de importancia, como si fuera el único digno de recibir al verdadero jefe. Yo permanecí inmóvil junto a mi columna, un espectador en primera fila para la colisión que sabía inevitable. Mi pulso era un metrónomo, firme y constante. La espera había terminado. «Alejandro, bienvenido», exclamó Ricardo, su voz resonando con una falsa camaradería. Extendió la mano mucho antes de llegar a mi hijo, un gesto presuntuoso y ansioso. «Qué bueno que llegaste. Justo estaba por compartir con el equipo mis nuevas estrategias de optimización para el próximo trimestre. Te van a encantar. Hemos identificado varias áreas de ineficiencia que podemos erradicar de inmediato».
Sus palabras eran un torrente de jerga corporativa, diseñadas para impresionar, para mostrarse como un hombre de acción, un líder decisivo. Estaba tan absorto en su propia actuación que no notó la expresión impasible en el rostro de Alejandro, ni el hecho de que sus ojos no lo estaban mirando a él. Los ojos de Alejandro barrieron la sala, pasando por encima de Ricardo como si fuera invisible, una pieza más del mobiliario. Su mirada me buscó, y cuando finalmente me encontró al otro lado del salón, una calidez sutil, pero inconfundible, la suavizó. Fue un instante de comunicación silenciosa, un reconocimiento que lo dijo todo. Ignorando por completo la mano extendida de Ricardo, mi hijo comenzó a caminar, no hacia el escenario, no hacia el grupo de gerentes, sino directamente hacia mí. Cada paso que daba era deliberado, resonando en el silencio casi absoluto del salón. Pude sentir cientos de miradas siguiéndolo, un rastro de confusión y curiosidad creciendo a su paso. Vi la sonrisa de Ricardo vacilar, su mano suspendida torpemente en el aire por un segundo antes de dejarla caer a su costado. Una arruga de confusión apareció en su frente. Se giró, siguiendo la trayectoria de Alejandro, y su desconcierto se profundizó al ver que se dirigía hacia el viejo que había insultado momentos antes. Pude ver el engranaje en su mente tratando de procesar la situación, buscando una explicación lógica que no existía en su limitado universo. La tensión en la sala era palpable, un cable de alta tensión a punto de romperse. La multitud se apartó instintivamente, creando un pasillo para mi hijo, un camino directo hacia su padre. Cuando Alejandro llegó hasta mí, no dijo nada al principio. Simplemente me puso las manos en los hombros y me dio un abrazo fuerte y sincero. En ese gesto sentí todo el respeto y el amor que las palabras no podían expresar. Era un ancla en medio de la tormenta, una reafirmación de todo lo que importaba. Sentí el calor de su abrazo disolver los últimos vestigios de la frialdad que me había embargado. Luego se apartó un poco, pero mantuvo una mano en mi hombro, un gesto de posesión y protección. Fue entonces cuando habló, su voz clara y lo suficientemente alta para que todos la escucharan. «Padre, qué bueno que viniste», dijo, y la palabra «padre» resonó como un trueno en el silencio. «No sería una fiesta de la empresa sin usted aquí». Un murmullo colectivo recorrió la sala. Vi expresiones de asombro, de comprensión súbita, de incredulidad. Las piezas del rompecabezas estaban encajando en la mente de todos. Pude ver a los gerentes que habían estado con Ricardo mirándolo ahora con una nueva luz, una de pánico incipiente. Ricardo se había quedado pálido, su rostro una máscara de shock absoluto. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero ningún sonido salió. Miraba de Alejandro a mí y de vuelta, su cerebro finalmente conectando los puntos de una manera catastrófica. Alejandro ni siquiera le dio tiempo para recuperarse. Con la mano todavía en mi hombro, se giró lentamente para encarar al hombre que ahora temblaba visiblemente. La calidez en la voz de mi hijo se había evaporado, reemplazada por un tono tan frío y afilado como el acero de una viga. Su mirada era dura, implacable. Se dirigió a Ricardo, que se había acercado a nosotros como una polilla, atraída por una llama mortal. «Ricardo», comenzó Alejandro, y el uso de su nombre de pila sonó como una sentencia. «Mientras entraba, alcancé a escuchar tu interesante definición de peso muerto». El color desapareció por completo del rostro de Ricardo. Era un espectro. El hombre intentó balbucear una negación, una excusa. «Alejandro, es un malentendido. Estábamos hablando de proyecciones, de sinergias».
tartamudeó, agitando las manos en un gesto de desesperación. Lo silenció con una sola mirada. No había espacio para mentiras, no esa noche. Mi hijo no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Su calma era mucho más aterradora que cualquier grito. No creo que haya sido un malentendido, continuó Alejandro, su voz cortando el aire. Sonaste muy seguro de tu evaluación, así que, ya que estamos todos aquí, permíteme hacer las presentaciones formales para que no haya más confusiones. Hizo un gesto hacia mí, manteniendo la mirada fija en Ricardo. Ricardo, este es José Luis, mi padre. La declaración fue simple, un hecho innegable, pero tuvo el impacto de una explosión. Si quedaba alguna duda en la sala, se disipó en ese instante. El silencio se volvió pesado, opresivo. Todos estaban presenciando la ejecución pública de la carrera de un hombre. Ricardo dio un paso involuntario hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos suplicaban, buscando una salida, una escapatoria que no existía. Había insultado al fundador de la empresa frente al hijo del fundador. No había forma de deshacer ese error. Y entonces Alejandro asestó el golpe final. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador que, sin embargo, pareció gritar en la quietud de la sala. El hombre que fundó esta empresa con sus propias manos, continuó, cada palabra elegida para infligir el máximo daño. El hombre que hipotecó su casa para que esto existiera. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de esa revelación se asentara en la audiencia. Ricardo cerró los ojos, como si deseara poder desaparecer, pero la humillación aún no había terminado. Mi hijo tenía una última bala en la recámara y apuntaba directo al corazón. De hecho, concluyó Alejandro, su voz goteando un desprecio helado, él es el peso muerto que pagó mi diploma del Tecnológico de Monterrey para que un día yo pudiera tener la educación necesaria para contratar a alguien como tú. La frase, la misma frase que Ricardo había usado con tanta crueldad, fue devuelta como un veneno mortal. Fue un golpe maestro de justicia poética. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, un vacío en el que la carrera y la reputación de Ricardo se desintegraron por completo. No hubo aplausos, ni vítores, solo el peso colectivo de la verdad cayendo sobre todos los presentes. Ricardo se quedó allí, roto. Su arrogancia, su confianza, todo se había hecho añicos, dejando solo a un hombre pequeño y humillado. Su rostro pasó del pánico a la rabia, impotente, y finalmente se asentó en una máscara de desesperación vacía. Abrió la boca para hablar, tal vez para disculparse, tal vez para discutir, pero solo un sonido ahogado escapó de sus labios. Había sido despojado de su poder, de su estatus y de su dignidad frente a toda la compañía. Su autoridad se había evaporado en el aire. Estaba completamente aniquilado, y todos en la sala eran testigos. Alejandro lo observó por un momento más, su mirada sin una pizca de piedad. Luego, sin decir una palabra más, le dio la espalda. Un acto de despido más elocuente que cualquier carta de terminación. El mensaje era inequívoco. Ya no existes. Se volvió hacia mí, y la dureza de su rostro se suavizó de nuevo. ¿Qué te parece si vamos a buscar algo de beber, papá?, me preguntó como si nada hubiera pasado. Yo simplemente asentí, una oleada de orgullo tan inmensa que casi me ahogaba. No había necesitado decir una sola palabra. Mi hijo había defendido mi honor y mi legado de la manera más devastadora posible. Mientras nos alejábamos, dejando a Ricardo solo en medio del salón, la multitud se apartó para dejarnos pasar, sus rostros ahora llenos de un respeto y una admiración que no había visto en años. Ya no era el viejo simpático que deambulaba por la obra. Era don José Luis, el fundador, el patriarca.
Los que habían escuchado el insulto de Ricardo ahora me miraban con una mezcla de vergüenza y reverencia. Habían sido testigos no solo de la caída de un gerente arrogante, sino del resurgimiento de una leyenda. No miré hacia atrás, no necesitaba hacerlo. Podía sentir la mirada de Ricardo en mi espalda, una mirada cargada de odio y humillación, pero no me afectaba. El veneno había sido extraído, la herida había sido limpiada. La justicia no había sido una venganza furiosa, sino una simple y elegante exposición de la verdad. Era una lección que, esperaba, nadie en esa sala olvidaría jamás. El verdadero valor de una empresa no reside en sus ganancias trimestrales, sino en la solidez de su fundación. Mientras mi hijo me servía un vaso de agua, vi mi reflejo en el cristal. Vi a un hombre viejo, sí, pero no vi a un hombre débil. Vi a un constructor, vi a un padre cuyo mayor proyecto, su hijo, había resultado ser la estructura más fuerte y mejor diseñada de todas. El orgullo que sentí en ese momento era una recompensa mayor que cualquier ganancia que la empresa hubiera generado. Era un sentimiento de plenitud, de un ciclo completado. El murmullo regresó lentamente al salón, pero era diferente, más suave, más respetuoso. La atmósfera de arrogancia se había disipado. La gente hablaba en voz baja, procesando lo que acababan de presenciar. La fiesta continuaría, pero su tono había cambiado para siempre. Se había convertido en una celebración no solo de las ventas del año, sino de la historia y el alma de Construcciones regiomontanas. Y el guardián de esa alma había demostrado estar más que a la altura de la tarea. Por mi parte, me sentí en paz. No había euforia, no había un placer vengativo, solo una calma profunda y serena. La calma de saber que tu legado está a salvo. La calma de saber que has criado a un buen hombre, a un hombre que entiende la diferencia entre el precio de las cosas y el valor de las personas. Y esa, me di cuenta, era la única optimización que realmente importaba. No me quedé mucho tiempo más en la fiesta. Después del clímax, el propósito de mi presencia allí había concluido. Intercambié una mirada con Alejandro, una de esas miradas entre padre e hijo, que contienen volúmenes enteros de conversación sin necesidad de una sola palabra. Él entendía. Yo estaba orgulloso. Era todo lo que se necesitaba decir. Le di una palmada en la espalda y me dirigí hacia la salida. Varios empleados, los mismos que antes me veían con lástima o indiferencia, ahora se detuvieron para estrechar mi mano, para dirigirme una palabra de respeto, para llamarme Don José Luis. Cada gesto era una puntada que cerraba la herida. Salí a la noche fresca no como un fantasma expulsado, sino como un patriarca que se retira después de asegurarse de que su casa está en orden. Han pasado 6 meses desde esa noche. Ricardo fue despedido a la mañana siguiente, como era de esperarse. Yo, por mi parte, finalmente me retiré de verdad. Ya no voy a las obras como asesor senior. Mi lugar ya no está allí. Encontré un nuevo santuario, un pequeño taller detrás de mi casa que he llenado con herramientas para trabajar la madera. El olor a pino y a barniz ha reemplazado el aroma del cemento fresco. Ahora mis manos callosas, las mismas que una vez levantaron edificios, se dedican a restaurar muebles viejos, a dar nueva vida a la madera olvidada. Cada silla que elijo, cada mesa que barnizo, es un pequeño acto de creación, pero esta vez es solo para mí. Es un trabajo silencioso, paciente, que me devuelve la paz. A veces, mientras el polvo de madera baila en los rayos de sol que se filtran por la ventana, pienso en esa palabra, peso muerto. La recuerdo sin dolor, casi con una extraña gratitud. La humillación de esa noche fue un regalo disfrazado. Fue el catalizador que me liberó de las últimas cadenas que me ataban a la empresa. La prueba final que necesitaba
para confiar plenamente en el hombre en el que se había convertido mi hijo. El insulto de Ricardo no fue el final de mi historia, fue el comienzo de mi verdadero retiro, de mi libertad. Me obligó a ver que mi valor no residía en un título o en mi utilidad para la empresa, sino en mi propia existencia, en mi historia. He aprendido que el verdadero legado de un hombre no se mide en los metros cuadrados que construye o en las cifras de sus cuentas bancarias. Se mide en la solidez de los valores que transmite. La mayor construcción de mi vida no fue un rascacielos en el centro de Monterrey. Fue mi hijo. Verlo defender el honor de su padre, entender que los cimientos de una empresa son el respeto y la decencia, fue el dividendo más grande que jamás podría haber imaginado. Esa noche no vi a un director de operaciones, vi a un hombre bueno y justo, y en ese momento supe que todo el sacrificio, cada desvelo y cada renuncia había valido la pena. Hoy, Alejandro viene a visitarme a menudo. A veces me ayuda en el taller, torpemente al principio, pero aprendiendo rápido. Hablamos no de negocios ni de contratos, sino de la vida. Me cuenta de sus planes, no solo para la empresa, sino para su familia. Y yo le cuento historias de su madre, de los viejos tiempos, de los sueños que teníamos. Estamos construyendo un nuevo tipo de estructura ahora, una hecha de memorias compartidas y tiempo recuperado. Miro el horizonte y ya no veo proyectos por completar, veo días de calma por disfrutar. Quizás ese viaje a la Barranca del Cobre que Marta y yo siempre quisimos hacer. El futuro ya no es un plano por ejecutar, es una página en blanco. Sostengo en mi mano un pedazo de madera de roble, suave y sólido. Lo siento, lo peso, aprecio su veta y su fuerza. No es un peso muerto. Es materia prima, llena de potencial, esperando las manos correctas para darle forma y propósito, como yo. La verdadera victoria no fue la caída de Ricardo, ni el dinero, ni la empresa. La verdadera victoria fue esta paz, esta serena certeza de quién soy y de lo que he construido en el mundo. No soy un recuerdo en una empresa, soy un hombre libre, el arquitecto de mi propia tranquilidad. Y por primera vez en mucho tiempo me siento completamente y absolutamente en casa. ¿Qué habrías hecho en el lugar de José Luis? O quizás en el lugar de su hijo, Alejandro. Déjame saber tu opinión en los comentarios, me encanta leer lo que piensan. ¿Esta historia te ha conmovido de alguna manera? Te pido que dejes un like en el video para que llegue a más personas que, como tú, aprecian una historia con un significado profundo. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. De esa manera, no te perderás ninguna de nuestras próximas historias que están hechas con el mismo cuidado y pasión. Gracias por tu tiempo y por tu apoyo. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en la próxima historia.